Hola a todos. Antes de comenzar, quiero advertirles que la historia que voy a contarles hoy es bastante intrigante, así que pónganse cómodos. Todo comenzó en una noche de otoño. Mi abuela siempre me contaba historias sobre la vieja casa de campo donde creció, pero había una en particular que nunca olvidaré. Era una casa hermosa, rodeada de árboles centenarios y con un pequeño lago cercano que reflejaba la luz de la luna como un espejo. En aquella época, mi abuela tenía apenas 12 años. Una noche, mientras todos dormían, escuchó unos suaves golpecitos en su ventana. Al principio pensó que serían las ramas de los árboles movidas por el viento, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado intencional. Se acercó lentamente a la ventana y corrió la cortina. Lo que vio la dejó paralizada. Una pequeña luz azulada flotaba en el aire como una luciérnaga, pero más grande y brillante. La luz comenzó a moverse, alejándose de la casa, como si quisiera que la siguiera. Mi abuela, curiosa como cualquier niña de su edad, se puso sus zapatos y su abrigo. Sabía que no debía salir de noche, pero algo en aquella luz la llamaba. Bajó las escaleras con cuidado de no despertar a nadie y salió al jardín. La luz la guió hasta el lago, donde otras luces similares comenzaron a aparecer. Formaban un círculo sobre el agua, danzando suavemente. El espectáculo era hermoso, pero también misterioso. Mi abuela se acercó más a la orilla, fascinada. De repente, las luces comenzaron a tomar forma. Se transformaron en pequeñas figuras luminosas, como hadas o espíritus del bosque. Comenzaron a cantar una melodía dulce y antigua, en un idioma que mi abuela no conocía. Pero entonces su padre, mi bisabuelo, la encontró. Había notado su ausencia y salió a buscarla. Cuando llegó al lago, las luces desaparecieron instantáneamente, como si nunca hubieran estado allí. Mi bisabuelo, en lugar de regañarla, se sentó junto a ella y le contó que esas luces eran los guardianes del lago, espíritus antiguos que protegían el lugar y solo se mostraban a personas de corazón puro. Le explicó que su propia madre también los había visto cuando era joven. Desde entonces, mi abuela visitó el lago muchas noches más, siempre acompañada por su padre. A veces las luces aparecían, otras veces no, pero cada visita era especial. Con el tiempo, aprendió que la magia no siempre tiene que dar miedo y que los misterios de la naturaleza pueden ser hermosos si los miramos con el corazón abierto. Esta historia me enseñó que, a veces, lo que parece aterrador al principio puede transformarse en algo maravilloso. Mi abuela siempre decía que la verdadera magia está en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Años después, cuando visité esa casa por primera vez, sentí la misma magia de la que mi abuela hablaba. Y aunque nunca vi las luces, el lago sigue teniendo ese aire místico que te hace creer que cualquier cosa es posible. Les traigo una historia que me sucedió hace algunos años, cuando me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Les pido que se pongan cómodos, porque lo que están a punto de escuchar les pondrá los pelos de punta. Todo comenzó una noche de octubre. Me había mudado apenas hace una semana y todavía estaba adaptándome a los sonidos propios de una casa vieja. Ya saben, el crujir de la madera, el viento colándose por las ventanas, esos ruidos normales que con el tiempo uno aprende a ignorar. Esa noche en particular, estaba solo en casa organizando algunas cajas que aún no había desempacado. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuché unos pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido era tan claro que no podía ignorarlo. Los pasos iban de un lado a otro, como si alguien estuviera buscando algo. Lo extraño era que vivía solo.
y todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Decidí subir a investigar, armado únicamente con mi teléfono como linterna. Mientras subía las escaleras, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue más inquietante que los propios ruidos. Al llegar al segundo piso, revisé habitación por habitación. Nada parecía fuera de lugar, pero el ambiente se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. En la última habitación, que usaba como estudio, encontré algo que me heló la sangre. Sobre mi escritorio había un papel amarillento con una caligrafía antigua. Lo más perturbador no era su presencia, sino lo que decía: «Bienvenido a mi casa». Bajé las escaleras lo más rápido que pude y llamé a mi vecino, un señor mayor que había vivido en el barrio toda su vida. Cuando le conté lo sucedido, su expresión cambió. Me contó que la casa había pertenecido a una anciana que falleció hace décadas, pero que según los rumores, ella nunca se fue realmente. Los días siguientes fueron una serie de eventos inexplicables. Objetos que cambiaban de lugar, música antigua que sonaba en la madrugada y el constante sentimiento de ser observado. Pero lo más intrigante era que, a pesar del miedo inicial, comencé a sentir que esta presencia no era maliciosa. Una mañana encontré en el ático un álbum de fotos antiguo. En él había imágenes de la casa en sus mejores días y de la anciana que vivió allí. Su rostro reflejaba bondad y en todas las fotos aparecía cuidando su jardín, que en ese entonces estaba lleno de hermosas flores. Comprendí entonces que ella simplemente amaba tanto su hogar que no quería dejarlo. Decidí hacer algo al respecto. Restauré el jardín, planté las mismas flores que vi en las fotografías y mantuve la esencia de la casa tal como era en sus tiempos. Desde entonces, los eventos extraños disminuyeron, aunque de vez en cuando escucho pasos suaves en el jardín, especialmente cuando las flores están en plena floración. Ya no me asustan. Es como si ella estuviera cuidando sus plantas, asegurándose de que todo esté en orden. Esta experiencia me enseñó que no todos los encuentros con lo desconocido tienen que ser aterradores. A veces solo son almas que buscan que su legado perdure, que alguien cuide lo que tanto amaron en vida. Cuando vivía en la casa de mis abuelos, una experiencia que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Era una noche de invierno particularmente fría. Mis abuelos habían salido a visitar a unos familiares y me quedé solo en aquella casa antigua, una construcción de 2 pisos que databa de principios del siglo pasado. Las paredes gruesas de adobe y los pisos de madera crujiente le daban un ambiente especial, sobre todo durante las noches. Me encontraba en mi habitación del segundo piso, concentrado en mis estudios, cuando comenzó todo. Primero fueron sonidos sutiles, como pasos ligeros en el piso de abajo. Al principio pensé que era el viento moviendo alguna ventana mal cerrada, algo común en casas antiguas. Sin embargo, los sonidos se fueron haciendo más claros y definidos. Lo que me llamó la atención fue escuchar el característico chirrido de la mecedora de mi abuela, que estaba en la sala. Era un sonido inconfundible, ese vaivén rítmico que hacía cuando alguien se sentaba en ella. Pero se suponía que estaba solo en casa. Decidí bajar a investigar, armado únicamente con la linterna de mi celular. Cada escalón que bajaba parecía amplificar los sonidos de la casa. El crujir de la madera bajo mis pies resonaba en el silencio de la noche, mientras el sonido de la mecedora continuaba, constante y regular. Al llegar al pie de la escalera, el sonido cesó abruptamente. La sala estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz de la calle que se filtraba por las ventanas. Apunté con mi linterna hacia la mecedora y lo que vi me dejó paralizado.
La mecedora se movía suavemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a mi alrededor. De repente, escuché un susurro que venía de la cocina, como si alguien estuviera tarareando una canción de cuna. Era una melodía que mi abuela solía cantarme cuando era pequeño. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me armé de valor y me dirigí hacia la cocina. Cada paso que daba hacía que el piso de madera crujiera bajo mis pies, delatando mi presencia. Al llegar a la puerta de la cocina, el tarareo se detuvo. La cocina estaba completamente a oscuras. Cuando iluminé con mi linterna, noté que la puerta del patio trasero estaba abierta, meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. No era una sensación amenazante, sino más bien familiar, como cuando sabes que hay alguien conocido cerca. Al girarme, no había nadie, pero el aroma del perfume de mi abuela llenó el ambiente por unos segundos. Subí corriendo las escaleras y me encerré en mi habitación. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando ocasionalmente pasos en el pasillo y el suave tarareo de aquella canción de cuna. Al día siguiente, cuando mis abuelos regresaron, les conté lo sucedido. Mi abuela sonrió con ternura y me contó algo que no sabía. Su madre, mi bisabuela, había vivido y fallecido en esa casa. Según mi abuela, siempre fue muy protectora con la familia y solía mecerse en esa misma mecedora mientras cantaba canciones de cuna. Desde entonces, cada vez que me quedo solo en la casa, a veces escucho el suave chirrido de la mecedora y el tarareo de una canción de cuna. Ya no me asusta. De alguna manera, me hace sentir protegido, como si mi bisabuela siguiera cuidando de la familia, incluso después de tanto tiempo. Esta experiencia me enseñó que no todos los encuentros con lo inexplicable tienen que ser aterradores. A veces son recordatorios de que el amor familiar trasciende incluso las barreras del tiempo y la realidad que conocemos. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal para más relatos como este. ¿Han tenido alguna experiencia similar? Cuéntenme en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.